¿Te ha ocurrido que pasas la vida enfocado en el dinero? Mientras más lo persigues, más se te va y terminas siendo un padre, una madre ausente. Ha perdido totalmente el rumbo Bitcoin, ya no se utiliza para lo que nació. El dólar está endeudado. Tú vas a llegar tan lejos como tu pareja quiere que llegues. Si tu pareja no tiene una buena educación financiera o no tiene una proyección contigo a nivel de crecimiento, tú tampoco lo vas a hacer. Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Rich Dad Latino, donde el dinero trabaja para ti. ¿Te ha ocurrido que pasas la vida enfocado en el dinero? Mientras más lo persigues, más se te va y terminas siendo un padre, una madre ausente. Bueno, si te ha ocurrido, créeme que no estás solo. Es precisamente por eso que tenemos a un invitado especial el día de hoy. Me refiero a Renzo Peche, conocido en las redes sociales como Papá Financiero. Bienvenido, Renzo. ¿Cómo estás, Fernando? Muy contento de estar aquí en este espacio y sobre todo llevando educación financiera, que es un poco mi propósito. Es un propósito que compartimos. Compartimos, exactamente. Y Renzo, yo estaba viendo en tu formación, tú básicamente estudiaste marketing, Correcto. publicidad y luego hiciste una especialidad en finanzas. Cuéntame, esa especialidad en finanzas, ¿cómo te ha servido para ser financieramente libre? Perfecto, Fernando. Para ponerlos en contexto también a la audiencia, yo estudié publicidad y marketing en Chile por varios años. Ya. Eso me llevó un poco a entender cómo poder llevar ciertas comunicaciones, ciertos productos y que también dentro de una empresa, si bien las finanzas es el que tiene el dinero, el marketing es el que lo hace, Claro. ¿no? Entonces, partemos por ahí que ya estaba ligeramente conectado con el tema de finanzas y sobre todo con el tema de transacción. Empecé a trabajar en la industria financiera, en El fintechs. buen marketing es el Sí, que lo hace, totalmente. porque por lo general es un gasto. Es verdad, es verdad. El buen marketing que genera un buen revenue, sí, efectivamente es el que te trae ese dinero. En mi experiencia, Renzo, perdón que te Sí. interrumpa, de cada 20 marqueteros hay 19 malos y uno bueno. Esa es mi experiencia. Es verdad. Primero te tienes que comer varios sapos antes de llegar al ideal. Sí, totalmente. Bueno, como cualquier profesión también, ¿no, Fernando? Hay de todo, De hecho, hay diferentes tipos de profesionales. Pero yendo un poco a la pregunta, conocer un poco sobre el marketing me dio un poco a conocer ciertas necesidades que tenía diferentes tipos de audiencias aquí en Perú. Empecé a trabajar en la industria financiera y ahí empecé a sentir un poco más el dolor referente al tema de finanzas personales. Empecé a generar comunicaciones, productos nuevos dentro de las empresas que trabajaba y me di cuenta de que había un déficit de educación financiera en el Perú. Después de 8 años trabajando en la industria financiera, decido emprender, salgo y empiezo a trabajar también para diferentes tipos de startups aquí en Perú, también de finanzas. Claro, pero espérate, hagamos un alto ahí. A ver. Cuando aprendiste finanzas, ¿no? ¿Tus profesores eran financieramente libres? No. ¿Tenían negocios? Uno de ellos sí, que Ok. fue el que me dejó y me marcó, de hecho, y aquí comienza un poco mi historia, porque en esta especialidad de finanzas me di cuenta cómo funcionaba ya por dentro las finanzas dentro de una empresa. Y eso me dio un poco a entender de extrapolar lo que había aprendido a nivel financiero para empresas y aplicarlo directamente para mí. Uno de mis profesores, que hasta ahora me acuerdo que se llama Javier Carrillo, él me enseñó un poquito más referente al manejo del dinero y cómo podía también hacerlo dentro de mis propias finanzas. Y terminando esta especialidad, es precisamente que él me enseña sobre este libro que es Padre Rico, Padre Pobre, que yo ya lo había visto muchas veces. O sea, no era un libro extraño en alguna biblioteca de un amigo o de mis tíos. Ya lo había visto, pero simplemente no me llamaba la atención hasta que él me dijo, ok, si quieres continuar con esto, puedes leer este libro que te lo recomiendo. Pero claro, el 90% de los profesores que estuvieron enseñándome sobre finanzas no tenían una libertad o una plenitud financiera. Trabajaban Mejor todos dicho, para el empresas. 90% eran académicos. Exacto. Y había uno que tenía el negocio. Exacto. Ese es el verdadero maestro. El que te enseña desde dentro de la experiencia de hacer la cosa real. El otro también. O sea, el otro también es profesor, pero teórico.
Ajá. ¿no? Hay muchos que son millonarios en términos académicos, Ujú. pero pobres financieramente. Sí, es verdad, totalmente, totalmente. Y fue a raíz de eso que empecé ya un poco a educarme financieramente, Te hizo un pero clic. sí, sí, totalmente. Era un profe muy bueno, muy bueno. Además que es muy metodológico al momento de enseñar finanzas y efectivamente confirmo lo que mencionas porque de hecho la práctica hacía que su método de enseñanza también sea distinto. ¿No? Porque efectivamente los otros profesores eran muy teóricos en ciertos puntos, pero él, Fórmulas. exacto, pero él daba ejemplos bajo sus propias experiencias, ¿no? Sus propios fracasos, sus propios errores. Y eso le hacía un poco más orgánico, más natural, inclusive llegaba muy bien, más allá del estilo que tenía para enseñar porque era muy bueno, pero creo que eso fue como que un pequeño cambio, ¿no? Eso es lo que me ha llevado a tener 30 años del lado de Robert Kiyosaki hasta el Ujú, día de hoy. Sigo siendo su alumno porque me cautivó su simplicidad para enseñar la cosa real ujú, versus mi profesor de marketing que me hacía 150 fórmulas pero no tenía ningún negocio. claro. Ahora, en lo que hablamos de la gestión de tus finanzas personales, Ujú. de niño, ¿cómo aprendiste tú a gestionar tu dinero de niño en la escuela? ¿Quién te enseñó todo eso ahí? Mira, yo vengo de una clase media trabajadora. Mis padres, desde que tengo uso de razón, han trabajado toda su vida. Desde muy pequeños, salían muy temprano, eran los primeros en salir de la casa y los últimos en llegar. Siempre he tenido esa percepción de ellos que eran muy trabajadores. Mi madre es la que administraba el dinero en la casa y tengo un poco de referencias acerca de eso, pero principalmente enfocado en el ahorro, más allá de la inversión o emprendimiento, que sí, después de 25 años de trabajar en una empresa, con la liquidación que tuvieron, decidieron emprender. Con poco o nulo conocimiento, se lanzaron a emprender, invirtieron toda la liquidación que tuvieron y no les fue muy bien. De hecho, fracasaron. Tuvieron Un aprendizaje. sí, pero Sí. bastante grande, porque habían invertido absolutamente todo y perdieron todo o gran parte de ese dinero. Entonces, los años posteriores, sí, nosotros en casa nos vimos obligados a administrar mejor el dinero. ¿No? Porque ya no era como hace unos, antes de que ellos renunciaran, tuvieron que hacer muchas gestiones muy minuciosas para que el dinero realmente pueda alcanzar. Yo vengo de una familia que somos 3 hermanos, entonces la gestión de 3 hijos también me imagino que ellos habrán tenido ciertas complicaciones y eso fue precisamente lo que me dio algunos aprendizajes de cómo ir a administrar el dinero para que finalmente alcance. Y también pasar por este fracaso dentro del emprendimiento, que también obviamente me dejó mucho aprendizaje a nivel de qué tanto debes conocer antes de lanzarte, o al menos el aprendizaje de no meter todos los huevos en una sola cesta, ¿no? Que finalmente es otra práctica que hoy en día también aplico. Y es un poco a nivel crecimiento que tuve y luego ya empecé a trabajar para una empresa, que eso también me dio muchos aprendizajes, pero principalmente creo que me llevo eso de mis padres, la administración que tuvieron al inicio, cuando decidieron emprender, la gestión que hicieron del dinero después, ¿no? De este fracaso y finalmente es algo que hoy en día también aplico. Pero principalmente creo lo que más me llevo es que siempre tuvieron un tiempo para explicarme las cosas. O sea, creo que también fueron un gran ejemplo y es algo que también aplico con mis hijos. O sea, más allá de decirle tienes que ahorrar o ver cómo que el dinero no es ilimitado dentro de las compras que hacemos, eso también de nosotros mismos también es muy bueno que nosotros le hagamos cierto ejemplo a ellos, ¿no? De que no comprarles juguetes constantemente o que nos vean Claro. nosotros disciplinados. Yo que trabajo también me vean a mí muy trabajador. Entonces creo que hay formas de poder balancear eso, ¿no? ¿Realmente eres dueño de tu negocio o solo tienes un trabajo con más estrés y menos tiempo? Si cada día trabajas más y tienes menos tiempo, algo está mal. Tu emprendimiento debería darte tiempo y dinero, no quitártelo. Por eso creé Real Mentor, una mentoría que contiene procesos, sistemas, donde el dinero trabaja para ti, en vez de que te pases la vida trabajando por dinero. Llevo 28 años representando a Robert Kiyosaki en Latinoamérica, ayudando a emprendedores a obtener la verdadera libertad financiera. No es teoría, no es motivación, es un método probado que está cambiando la vida de miles de emprendedores. Si quieres dejar de intercambiar tu tiempo por dinero y aprender a multiplicar
tus ingresos para que te conduzcan a la libertad financiera, regístrate aquí ahora. El cupo es limitado. Solo estamos buscando 5 emprendedores que en los próximos 30 días quieran transformar su mentalidad. Así que si de verdad estás listo para cambiar tu vida, ingresa ahora antes de que se cierre esta ventana de oportunidad. Ahora, fíjate, Renzo, vamos a separar una barrera emocional entre el cariño que uno le tiene a sus padres y lo que es la gestión del dinero. Totalmente. Porque puede sonar duro el libro de Padre Pobre, Padre Rico. ¿Qué me está diciendo que mi papá es pobre? Estamos hablando de la parte financiera, de cómo se toman las decisiones. Entonces, lo que sucede, y es muy importante que acá lo conversemos porque así como te ha ocurrido en tu casa, ha ocurrido en la mayoría de los hogares. Claro. Entonces, los problemas de dinero no se solucionan con dinero, sino con educación financiera práctica, sobre todo práctica, no con formulitas, sino la cosa práctica. Entonces, cuando uno aprende a gestionar su dinero desde niño, normalmente lo hace viendo qué te dijo tu papá, tu mamá, tu abuelita, o tu profesor, o tus profesores, pero ninguno de ellos es financieramente libre. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ahí hay algo en lo que tenemos que estar alertas para saber cómo elegimos a nuestros mentores, porque el cariño que uno le tiene a los padres, la formación que viene del hogar, eso tiene un lugar sagrado, ¿no es cierto? Y la gestión de cómo me relaciono con el dinero no necesariamente la tengo que aprender en mi casa, sino aprenderla de alguien que tiene éxito y es donde yo quiero llegar, ¿no es cierto? Esa distinción creo que es importante. Ahí es que surge la historia de padre rico, padre pobre, ¿no es cierto? Sí. El papá de Robert Kiyosaki, era una persona con maestrías, con doctorados, pero que financieramente no era exitoso. Sí, es verdad. Y el papá de su mejor amigo no tenía todos esos títulos, pero era financieramente libre. Sí. ¿No es cierto? Ese contraste creo que es muy importante. Y luego, también, cuando me comentas de que tus papás se dedicaban al ahorro, ¿no es cierto? Y hay una realidad, especialmente en Latinoamérica, ¿no? El dinero cada día vale menos. Totalmente. Hasta 1970, por ejemplo, el dólar y las monedas alrededor del mundo estaban respaldadas por oro y por plata. Es decir, que si tú ya no querías $1 millón, ibas al banco y te tenía que dar el equivalente en oro o en plata. Claro. A partir del 71, eso se eliminó. Y el dinero está respaldado por una impresora, por aire. Si tú o yo hacemos eso, vamos presos. Claro. Entonces, el dinero cada día vale menos. Y cuando uno ahorra, normalmente la inflación es más alta que lo que uno ahorra. Es verdad. Por eso es que Robert dice, los ahorristas son perdedores. Porque cada día vale menos, hay guerras, imprime más, entonces el poder adquisitivo va disminuyendo. Es la educación financiera la que te protege de la inflación, de la devaluación, cuando sabes gestionar esas finanzas personales. Quiero agregar algo más y Por favor. creo que efectivamente lo que mencionas es bastante potente, porque además de que el dinero no debe mantenerse quieto, ¿no? El dinero debe mantenerse en movimiento. Es un poco el fin que tiene también el dinero. Y es precisamente este tema de ahorro. Y a ver, tampoco satanicemos el ahorro. Claro. También es necesario. Por supuesto. La liquidez es muy importante. Acumular para invertir. Exacto. O sea, mantener liquidez y, por ejemplo, citando también a Warren Buffett, ¿no? Que es una persona que tiene una mentalidad de inversor bastante buena en ese aspecto, y también sus reservas de liquidez también, ¿no? Tiene casi 50% de liquidez y 50% invertido, ¿no? Porque sabe exactamente los momentos adecuados, ¿no? Pero claro, efectivamente lo que dices es cierto. O sea, ese dinero, esa liquidez, ese ahorro, tiene que tener un fin para que finalmente te genere una rentabilidad, un revenue en un mediano o largo plazo, ¿no? O dependiendo. El ahorro es para estar listo
para cuando la oportunidad aparece, Así es. pero no para vivir de los intereses del ahorro. Totalmente, totalmente. ¿No es cierto? Sí, porque van coincido. por debajo de la inflación, de la Sí, devaluación. es verdad, es verdad. Entonces, esas cosas son importantes. Te cuento una anécdota, Renzo, ya que estamos en Perú. Allá por el año 2009, estábamos en un hotel con Robert en una entrevista, una conferencia de prensa, ¿ya? Habían como 40 periodistas y uno de ellos lo reta a Robert y le dice, usted podrá tener muchos millones, será muy rico, pero no sé qué le puede decir a un país pobre como el Perú. Ujú. Y Robert se quedó mirando. Se tomó un minuto de silencio. Toda la prensa estaba ahí. Wow. Y le dice, yo no puedo estar más en desacuerdo con lo que usted me ha dicho. El Perú tiene Machu Picchu, tiene oro, tiene plata, tiene minerales, tiene cobre, ¿no? Tiene turismo. El Perú es un país rico con un pobre sistema educativo. Y eso que nos pasa aquí en Perú, por ejemplo, pasa en muchos países de Latinoamérica, ¿no es cierto? Donde somos teóricamente personas preparadas, pero cuando viene el retiro pasamos a depender de una pensión y tenemos que manejar un taxi, Claro, claro. ¿no es cierto? Entonces necesitamos más preparación. ¿Qué Sí, opinas de eso? sí, totalmente. Es más, hay algunas escuelas aquí ya en Perú que están teniendo como cursos la educación financiera, Qué finanzas bueno. personales. Y eso me parece, obviamente todavía nos falta muchísimo, hay una brecha muy grande todavía de educación financiera, pero ya hay algunos colegios que lo están implementando y eso realmente hace que al menos nos motiva a nosotros, que somos educadores, que en unos años el Perú al menos pueda tener un desarrollo como el que se merece. Efectivamente, yo coincido que Perú es bastante rico, inclusive por su gente también, pero sí, hay muchas acciones dentro del sistema educativo que se pueden hacer. Claro. Y más allá de solo responsabilizar, ¿no?, el tema al sistema, al gobierno, creo que también desde casa hay muchas gestiones que Claro. podemos hacer. Una de las cosas, interesante lo que me has comentado, porque en esta formación al lado de mi mentor, de Robert Kiyosaki, yo no hubiera podido obtener la libertad financiera si no me hubiera entregado las herramientas. Las herramientas son el camino a la libertad, Es verdad. ¿no? Porque una cosa es explicar algo y otra cosa es hacerlo. Ujú. La experiencia viene del producto de hacer, de cometer errores y convertirte en una persona más inteligente. Entonces, por ejemplo, en mi mentoría, cuando vienen los emprendedores, empresarios a educarse, y hay un módulo donde enseñamos cómo invertir en bienes raíces. Ujú. Y el problema de la clase media es que la mayoría compran pasivos que sacan dinero de su bolsillo pensando que han comprado un activo que pone dinero en su bolsillo. Claro. Entonces nosotros le entregamos una herramienta que en menos de 5 minutos ellos saben si tienen un pasivo o un activo. Y varios de ellos vienen llorando, Fernando, yo pensé que tenía un activo, ¿no? Y lo que tengo es un gran pasivo. Entonces aprenden a cómo convertir el pasivo en activo. Ujú. Pero hay gente que tiene 3, 4 propiedades y todas tienen flujo de efectivo negativo. Como tú dices, o como comentábamos antes de iniciar este podcast, la importancia del lenguaje. Un error común del emprendedor es, hey Renzo, ¿cuánto estás haciendo? No es cuánto estás haciendo, es cuál es tu flujo de efectivo. Exacto. Y eso que te queda, ¿cómo lo acumulas para invertir? Ujú. Ese simple proceso marca toda la diferencia. Y si tú pones YouTube, vas a encontrar barbaridades de lo que es flujo de efectivo. El ingreso bruto es el flujo de efectivo. Tremenda barbaridad. Ingreso menos gastos igual a flujo de efectivo. Ujú. Ese flujo no es cuánto estás haciendo, cuánto te queda, flujo de efectivo, y eso cómo lo pones a trabajar, cómo lo acumulas para invertir. Ujú. Porque como tú decías, como Warren Buffett, ¿no? Uno ahorra con la finalidad de que cuando aparezca la oportunidad tú estés listo. Exacto. Ahí no puedes ir a buscar el dinero, ya tienes que estar listo, Ujú. porque muchas veces inclusive las oportunidades
no llegan al mercado, Ujú, ¿no? No llegan a publicarse, se cambian de manos rápidamente. ujú, Entonces me gusta el sentido práctico de lo que tú dices. De hecho, estuve viendo un short tuyo donde explicas cuánto te cuesta, por ejemplo, 13 semanas para comprarte un iPhone, ujú. ¿no? Me encantó y te felicito. Muy Gracias. interesante. Me hiciste pensar. En mi caso eran 3 años, creo. No, mentira. Imagínate, Claro, la persona tiene que saber, para tener ese iPhone tengo que trabajar 13 semanas. exacto. Pero la mayoría va por la emoción. Tengo que tener ese iPhone. ¿No? Y es como que esas 13 semanas las borraron de tu calendario. No Ujú, existen. Tienes que trabajar para el iPhone, exacto. ¿no es Salvo, cierto? salvo que realmente el iPhone sea un activo para ti, ¿no? Por ejemplo, Claro, para mí mi iPhone es un activo, ¿no? sí. Me ayuda a generar ingresos, ¿no? Pero si en caso lo vamos a usar para subir fotitos, nada más, sin sentido, de repente podrías replantearte si es un buen momento o no. A ver, ¿cómo funciona el crédito dentro del sistema financiero? ¿No? Es un dinero en el futuro que lo traes al presente, ¿no? Entonces estás trayendo dinero del futuro al presente. Pero tú sabes que ese dinero tienes que pagarlo sí o sí. O sea, estás trayendo tu trabajo del futuro al presente también. Exacto, exacto. Entonces, ese dinero lo tienes que pagar sí o sí. Claro. Entonces, las personas no entienden muy bien ese concepto. Entonces, creen que ese dinero es una extensión de su propio dinero, ¿no? Yo tengo, no sé, genero ingresos de 3.000 soles, tengo un crédito de 10.000, ok, tengo 13.000 soles. No, no es una extensión de tu dinero. Entonces, Ujú. esa es un poco la ignorancia que estábamos Sí. hablando hace unos minutos, ¿no? La ignorancia que existe a nivel financiero de que ese dinero no es tuyo y que finalmente tienes que pagarlo. Entonces, entender esos conceptos tan básicos, ¿no? Dentro de las finanzas, entender cómo funciona el sistema financiero es esencial, no solo para la administración de tu dinero, sino también para la inversión, ¿no? El tema del apalancamiento, ¿no? Dentro de bienes raíces o inversiones. Hay muchas formas que hoy en día se puede invertir en Perú y la gente todavía desconoce. Y es por eso el trabajo que hoy en día yo ya no solo, sino con mi equipo, para que más personas entiendan las opciones alternativas que existen en el Perú para poder invertir. Desde bienes raíces, hay crowdfunding aquí en el Perú, que hace un poco acaba de abrir. La gente puede empezar a invertir de a pocos, ¿no? Para que vean cómo funciona y empieza a despertar ese interés. Qué ¿No? bien. Porque es importante. Yo cuando empecé a invertir en bolsa, también no sabía absolutamente nada. Pero dije, ok, ¿cómo lo? Me tendré que equivocar. Y empecé a escalar inversiones pequeñas, 50, $100, y luego ya hoy en día tengo un portafolio un poco más amplio. Ujú. Pero ¿cómo? Me metí un poco, me tuve que remangar, ¿no? Meterme un poco en el lodo y ver cómo funciona, equivocarme y luego empezar a construir estratégicamente mis inversiones, ¿no? Renzo, ahí voy. Cuéntame, ¿cómo nace Papá Financiero? Papá Financiero nace hace 2 años exactamente, nace a raíz de un dolor que detecté. Había déficit de educación financiera en el país. 2 años, Papá Financiero joven. Sí, de Ya, hecho sí. ya. Y el background que tenía a nivel financiero de las empresas que trabajé, lo que estuve realizando tanto en comunicaciones, marketing, producto, y es precisamente que decido empezar a prepararme para poder empezar a generar contenido. No me sentía listo, pese a que ya había leído algunos libros de finanzas, había llevado una especialidad, pero no me sentía 100% listo de poder empezar a educar a las personas porque tenía mil ideas, pero tenía solo una excusa, que era el miedo, El ¿no? El miedo. miedo de lanzarme, eh, de El que la miedo a gente me fracasar, vea. al miedo a Sí, fracasar. claro, y es muy... Habías tenido una memoria dolorosa en tu casa. Sí, hay muchos temas acerca del dinero, o sea, para hacer un pequeño paréntesis, que aún me quedan algunas heridas, ¿no? Claramente este tema del emprendimiento de mis padres, que no les fue bien, y los años posteriores, sí, definitivamente dejan algunas heridas financieras, Claro. y es algo que aún estoy intentando sanar, ¿no? Inclusive pese que ya tengo diferentes fuentes de ingresos, y mi familia vive muy bien, y yo trabajo para que mi familia tenga un buen estilo de vida, aún así quedan estos recuerdos, pero bueno, es algo que sigo manejándolo y trabajándolo. Pero bueno, Financiero pasó 9 meses para que yo lanzara mi marca personal. Entonces yo inclusive siempre digo que Papá Financiero es como un hijo también, porque pasó 9 meses para que naciera, ¿no? Entonces, una vez justo en el trabajo que tenía antes de lanzar Papá Financiero, me llaman, y esa historia también lo he contado algunas veces, que esta historia de hecho me conmueve mucho, porque me llaman un viernes en la tarde y me dicen, ¿sabes qué, Renzo?
vamos a cerrar operaciones en Perú. Yo lideraba una empresa aquí en Perú. Vamos a cerrar operaciones, así que en 15 días vamos a tener que ya empezar todas las gestiones de cierre. Era mi única fuente de ingresos en ese momento. No tenía otra. No invertí en ese momento, no tenía ningún otro tipo de respaldo ni de mis padres ni de nadie. O sea, estaba yo y mi esposa y nadie más. Y lo peor de todo es que recién había comprado un departamento, o sea, recién había firmado una deuda de 25 años. Entonces me llaman y me dicen, Renzo, en 15 días cerramos la empresa. Tenías una hipoteca. Tenía una hija de 1 año, tenía a mi esposa, recién había adquirido un departamento y ya no tenía nada. Ese mismo día que cuelgo, le cuento a mi esposa lo que había sucedido y pasó 10 minutos y lanzo Papá Financiero. Ese mismo día. Dije, ok, tanto me demoré y es precisamente que pasa mucho de que el dolor vence la excusa, ¿no? Me puse 1000 excusas para poder lanzar mi marca personal, pero tuvo que ocurrir algo, ¿no? Para que realmente lo pueda lanzar, que es ese dolor. Y pasa muchísimo, ¿no? Y también doy este ejemplo. Cuando a una persona le detectan cáncer de pulmón, ¿qué es lo primero que hace? Deja de fumar, ¿no? Si en caso de una persona fumadora, inmediatamente, ¿no? Es cuando el dolor vence la excusa, ¿no? Entonces, aunque conozco algunos que siguen fumando. Ya es negligencia, pero por lo general, cuando les detectan algo muy grave, lo dejan de hacer, ¿no? Las personas que de repente consumen muchas grasas o dulces, ¿no? Le detectan diabetes, inmediatamente lo dejan, ¿no? Entonces, esperamos, ¿no? Esperamos que precisamente pase algo doloroso en nuestras vidas para ponernos a actuar. Y eso pasa también muchísimo con nuestras finanzas, ¿no? ¿Cuál es el significado de Papá Financiero? Papá Financiero es enseñar finanzas personales como si le enseñara a mi hija menor. De manera muy sencilla, muy fácil y sobre todo muy cercana. O sea, tú solucionaste el problema. Sí, claro, efectivamente. ¿Cómo lo solucionaste? Solucioné no solo desde el aprendizaje que tuve desde casa, sino también con los productos que he venido desarrollando en los últimos años. Desde que lancé el Papá Financiero, empecé a crear diferentes tipos de productos. Y empecé a detectar, por ejemplo, el tema de registrar gastos, que es una actividad que algunos menosprecian, pero yo lo veo muy importante si estás buscando data, información sobre decisiones que tú quieres tomar. Entonces, hay muchas aplicaciones para registrar gastos, Fernando, muchísimas, ¿no? Uno entra a Play Store o App Store y encuentras mucho. A registrar gastos tendrás más de 20, 30. Pero cuando yo recomendaba esas aplicaciones a las personas que yo iba asesorando, el primer mes lo hacía y el segundo mes lo dejaba. Pasaba muchísimo en todas mis asesorías y lo que empecé a detectar es que les estaba costando muchísimo superar esta curva de aprendizaje, utilizar una aplicación nueva, cómo sirve, abrirla. Entonces, más allá del hábito, ¿cuál es la aplicación que más usas, Fernando? Yo la que más uso es, en mi caso, Instagram. Instagram. ¿Y WhatsApp usas o no? Bueno, ¿Tenés sí, en WhatsApp? La comunicación con mi equipo, sí. Ok, entonces WhatsApp es una de las aplicaciones que más usamos. Bien, entonces lo que hice fue crear una aplicación dentro de WhatsApp. Te registras, que es mi aplicación que se llama Somos Money. Money es el nombre de la aplicación. Te registras en somosmoney.com, pones tu presupuesto, te enlaza con un bot en WhatsApp y cada vez que tú, no sé, te compras una gaseosa en la tienda, entras a WhatsApp, le escribes a Money y te registra el gasto. Entonces, esas brechas que existen, estoy tratando de resumirlas y estoy tratando de simplificar ciertos pasos para que la gente realmente pueda administrar bien su dinero. Otro de ellos también es una plataforma que tengo que se llama Cuentas Claras, donde también enseño bajo hábitos a manejar las finanzas. Entonces, estoy buscando diferentes tipos de segmentos, dolores que existen en el mercado y esos también estoy abriendo algunos espacios o productos. Tengo un evento que es el más grande que hay aquí en Perú, que se llama el Finan Fan Fest, que es un evento de educación financiera donde las personas pueden ir, tomarse un vaso de cerveza y escuchar buenas charlas. Que las finanzas se sientan muy cercanas, que se sientan muy accesibles, ¿no? No simplemente, no estoy en contra de esto, pero los seminarios y congresos, ¿no? Las personas que dictan sus charlas con terno, con corbata, ojo, no estoy en contra de eso, pero, pero transmites, claro, una posición muy superior ante la gente que te está escuchando. Entonces, por eso mis charlas yo las doy con polo, con casaca, que sienta que soy como tú. O sea, no hay nada que nos diferencie. Simplemente es darle ganas, darle disciplina a lo que tú quieres hacer.
Entonces, es el estilo que hoy en día estoy llevando dentro de la educación financiera aquí en el Perú, ¿no? Entonces, y creando diferentes tipos de productos para que la gente pueda tener acceso de manera muy sencilla. Y dentro de las parejas jóvenes, ¿no? ¿Cómo ves tú que se complementan o no financieramente? Porque hay parejas que hablan de cualquier cosa, menos de dinero, ¿no Claro, es cierto? sí, Y entonces ahí surge una desconexión y eso implica problemas a futuro. totalmente. Yo he asesorado también a muchas parejas. Yo he identificado un problema dentro de las parejas a nivel financiero y es que no entienden cuál es el concepto que tiene el dinero tu pareja. Lo Ujú. desconocen. En mi caso, nuevamente me voy a poner como ejemplo. Yo tuve ciertas carencias de niño, adolescente a nivel del dinero. Mi esposa no. Mi esposa tuvo una familia que sí supo administrar bien su dinero y ella no tuvo ningún tipo de limitancia. Estudió en la universidad número uno acá en el Perú, trabaja en muy buenas empresas también aquí en Perú. Entonces ha tenido una formación bastante buena que la ha llevado a donde está ahora. Pero yo no. Entonces, cuando una persona decide unirse a otra, puede ser en convivencia, en un matrimonio, es importante entender de que esto es en algunos casos, un choque de mundos, ¿no? Porque vienen con una mochila de costumbres, ¿no? De hábitos. Entonces, creemos de que todo va a ser color de rosa al inicio y no es así. Además, sin considerar si de repente vienen con heridas antes de esa unión, ¿no? Y no se han conversado antes. Entonces, lo menciono aquí y también en las charlas que doy, y es que tú vas a llegar tan lejos como tu pareja quiere que llegues. Y eso es verdad. Si tu pareja no tiene una buena educación financiera o no tiene una proyección contigo a nivel de crecimiento, tú tampoco lo vas a hacer. No vas a lograr eso. Ujú. Entonces, por eso es tan bueno también saber elegir, ¿no? Claro. Porque creo que una de las mejores decisiones financieras que puedes tomar es con quién te cases. Ahí Entonces, viene el saber si tu pareja es un activo o es un pasivo. claro, exacto, ¿No es exacto, cierto? totalmente. A eso se resume, Sí, ¿no? No, totalmente. el amor es muy importante, Ujú. pero también una pareja que te ayude a hacer crecer tu imperio, Así a es. construir tu libertad. Y hablando de eso, de la gente de tu edad, por ejemplo, ¿cuántos amigos tienes que son financieramente libres? La verdad no soy una persona de muchos amigos, pero de los pocos que tengo, todos ya son emprendedores, tienen al menos sistemas ya más estructurados. En su mayoría están un poco más libres dentro de su tiempo, pero también gestionando sus negocios. Pero yo calculo que podría ser un 50%. Sí, es bastante. Sí, un 50% que tienen 50% son, sistemas dentro de su emprendimiento. no, pero una cosa que tengan sistema y otra cosa que sean financieramente libres. Les va muy bien, les va muy bien. La verdad es que no conozco muy al detalle sus números, pero las veces que hemos conversado, yo siento de que sí. Inclusive hay personas que logran la libertad y no lo saben, o inclusive o no lo sienten así, ¿no? Pero al menos yo considero que un 50% de ellos sí está viviendo de una manera A lo bastante largo de plena. este podcast has mencionado varias veces algo para mí que es oro, sistemas. Ujú. ¿Por qué es tan importante para el emprendedor contar con sistemas? Es importantísimo porque tú tienes que tener una muy buena gestión de tu dinero. Si tú no gestionas bien tu tiempo, tampoco gestionas bien tu dinero. Eso es esencial, es básico. Y yo viendo y tengo algunos referentes, por ejemplo, Elon Musk. Tiene muchos proyectos muy grandes. No creo que él se esté encargando de todo dentro de su negocio. ¿No? No creo que hagan micromanagement, salvo que sean proyectos que realmente estén muy enfocados, pero no lo veo. Y obviamente él tiene sistemas que lo ayuda a poder seguir creciendo. Entonces, como ir a algo tan básico como el ahorro, por ejemplo. Hoy en día tú puedes ahorrar de manera automatizada en bancos aquí en Perú por medio de su Open Banking, ¿no? Por medio de su aplicación de banco, lo puedes hacer. Tú no tienes que retirar el dinero, ponerlo bajo el colchón o retirar el dinero y ponerlo en otra cuenta. No, tú puedes automatizarlo. Tú puedes crear un sistema para que empieces a ahorrar de manera rápida y que tú no intervengas. Entonces, cosas tan sencillas como el ejemplo que he dado, en el emprendimiento pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cuando tú vas creciendo y estás pasando de ser el autoempleado,
¿no? De que tú haces absolutamente todo y estás buscando ya ser emprendedor, un empresario, dueño de negocios, sí es importante que tú conozcas de que tienes que desprender ciertas responsabilidades para que tú puedas enfocarte en lo que realmente eres bueno. Y es mi caso. Por ejemplo, algo que yo he detectado dentro de mi negocio, que yo soy bueno haciendo contenido. Entonces yo no puedo estar viendo muchos temas a nivel de marketing, temas operativos, de tecnología, porque finalmente yo soy bueno haciendo contenido. Entonces el activo que tiene mi negocio, que soy yo, lo estamos desperdiciando en otras tareas. Tienes que Entonces, reunirte con mi equipo. entonces es por eso que yo he empezado a escoger a personas y son personas que también cuestan dinero, ¿no? Son personas que tienen cierta cantidad de conocimiento, pero yo he decidido invertir en ellos para que finalmente me den ese espacio y yo me encargo en lo que realmente soy bueno, que es hacer hoy en día hacer contenido, venir acá contigo a conversar, poder grabar y que mi negocio siga funcionando. Claro. ¿No? Entonces es un poco también el tema de crear sistemas dentro de emprendimientos y eso no estoy hablando solo de empresas grandes o corporaciones. Se inicia desde empresas chiquitas, ¿no? 2, 3, 4, 5 personas. No necesitas más. Hoy en día mi equipo está súper ordenado y lo digo con mucho orgullo, porque tenemos diferentes tipos de herramientas que nos ayuda a eso. Y la inteligencia artificial también, para mí ha sido un soporte ¿Qué súper grande. pasa con un equipo sin herramientas? Creo que puede tener una gran visión, un gran propósito de la empresa, pero sin herramientas, No se puede medir. más allá de la medición, es que invierten mucho más tiempo, horas hombre, dentro de alguna actividad, una acción. Te doy un ejemplo sencillo. Ujú. Nosotros tenemos 3 tipos de reuniones a la semana que son muy importantes. Los dailies, que son el inicio del día. Nos juntamos todos los días y vemos qué queremos ganar hoy. ¿Qué queremos ganar el día de hoy? Y cada uno da sus victorias, sus kick wins. Tenemos reuniones los viernes en la noche, que contamos un poquito cómo nos fue, qué aprendizaje nos ha dejado. Y tenemos también reuniones interdiarias que nos ayudan a conocer sobre proyectos específicos que tenemos nosotros. Entonces, la comunicación que tenemos sin herramientas creo que hubiera sido mucho más largo o los procesos de desarrollo nos hubiera tomado mucho más tiempo. Más subjetivos. Yo uso una aplicación que se llama Jira, por ejemplo. Ahí subimos todos nuestros proyectos. Yo hoy en día trabajo con 6 proyectos en paralelo. Tengo mi podcast, que es Hagamos Cuentas. Tengo este festival, que es Finan Fan Fest. Tengo mi aplicación, que se llama Money. Tengo una plataforma que se llama Cuentas Claras, Educación Financiera. Tengo mi marca personal, que es Papá Financiero. Y tengo una agencia de Growth Marketing, que se llama Loops. Y además tengo 2 hijos y una esposa. Entonces, Ese es tu principal activo. exacto, sin herramientas de gestión, no podría manejarlo. ¿Y en qué invierte Renzo? Invierto principalmente, y lo has dicho hace unos minutos, en mi familia. O sea, invierto en ellos, invierto mucho en ellos, en tiempo de calidad, que para mí es muy importante. Invierto también en lo espiritual, yo soy creyente, entonces para mí también invertir y que yo me sienta bien en las cosas que hago, también son muy importantes. Y empezar también a dedicar tiempo para mí, ¿no? Me gusta mucho hacer deporte, entonces la inversión, que entiendo que también va por un tema financiero, yo pongo por encima un poco el tema espiritual, mi familia y el tiempo para mí. Ahora, a nivel financiero, mis inversiones se distribuyen tanto en bienes raíces, tengo departamentos que me generan una renta mensual, tengo acciones, tengo mi portafolio también de acciones, ETFs que también generan otros ingresos, tengo mis proyectos que te mencioné, estos 6 proyectos que manejo a la par, que es otra fuente de ingreso que también invierto mucho en ellos. Y bueno, algún otro tipo de proyecto que estoy testeando, que son principalmente préstamos con garantía hipotecaria y eso. También has estado en el mundo de las criptomonedas, ¿no? Sí, estuve en las criptos, de hecho fue una de mis primeras inversiones. Aprendí mucho sobre las cripto. Hoy en día ya no estoy invirtiendo en cripto, sinceramente. Moví todo mi portafolio de cripto a bolsa de valores. ¿Por qué? Porque lo sentí muy volátil. Mi perfil también cambió a raíz del nacimiento de mis hijos. Ahora tengo 2. Entonces empecé a orientarme en algo que tengo un poco más de control, que son mis emprendimientos, mis negocios, y también un poco ligado, es que es muy especulativo las cripto, es otro tema. ¿Cuál es el valor intrínseco de Bitcoin? Mira, a ver, Bitcoin nació como una moneda de transacción, no para invertir. O sea, yo he leído el white paper. Un medio de intercambio. Exacto, no sé si has tenido acceso al white paper de Bitcoin, pero nació como un medio transaccional.
ese fue su propósito. Hoy en día la gente no lo utiliza para eso, o sea, no nació para inversión, nació para que la gente tenga un canal más de transacción, ¿no? De manera democratizada, ¿no? Que es un poco lo que busca Como una Bitcoin. moneda global. Así es. Ya. Hoy en día ha perdido totalmente el rumbo Bitcoin, ya no se utiliza para lo que nació, han nacido otras monedas digitales paralelas, pero creo que se perdió un poco la esencia, el sentido de Bitcoin. Ujú. Porque el oro tiene un valor Sí. intrínseco, es oro. La Ujú. plata. El Bitcoin tiene algoritmos, ¿no es cierto? Es Sí, claro. diferente, es una moneda descentralizada, Ujú. ¿no es cierto? Ese es el principal Sí. atractivo, Ujú. la descentralización, o sea que el Banco Central de Reserva no tiene No tiene injerencia acceso, así sobre es. su valor, sino es el dinero del pueblo, como Ujú. le llaman, Sí, ¿no? exacto. Así le llama Robert, el dinero del pueblo. El oro y la plata son el dinero de Dios. ¿Han hablado con Robert respecto al Bitcoin? ¿Qué opina? Sí, ¿Qué opinión tiene sí. sobre eso? Bueno, Robert es un rebelde, ¿no? Ya. Entonces, lo que le encanta a Robert del Bitcoin es que es una moneda descentralizada, Ujú. que la Reserva Federal no la regula, Ujú. porque él considera que el dólar está endeudado. Entonces, él lo ve como una alternativa y tiene una pequeña parte de su riqueza está en el Bitcoin, Ujú. ¿no? Pero más allá de eso, la principal fuente de inversiones de Robert son los bienes raíces. Tiene más de 10.000 propiedades, ¿no? Wow. Sí, y invierte también en petróleo. Ujú. Por eso te digo que estar con un gran maestro como él te permite invertir desde dentro de la experiencia, Ujú. no del académico, Claro. ¿no? Que le tengo mucho respeto, pero hay que saber diferenciar Ujú. de dónde uno toma consejo, ¿no? Yo prefiero siempre la cosa real. Ujú. Y te preguntaba esto de qué es lo que haces, ¿no? Porque me gusta mucho que percibo que eres una persona bien práctica, que no te pierdes en la teoría, sino que, por ejemplo, me gusta mucho de que desarrollas aplicaciones, Ujú. ¿no? Ahí tengo un punto en común contigo, porque mi formación con Robert es en base a herramientas, porque tú transformas tu mentalidad al hacer, no al Ujú. pensar. Ujú. Hay mucha gente que se queda razonando, pero la transformación viene el producto de hacer la cosa real. Entonces yo para invertir en bienes raíces tengo herramientas. Claro. Para invertir en petróleo, en oro, tengo, Ujú. tengo herramientas. En cada cosa que hago necesito tener una herramienta porque lo que te da la libertad financiera no es una respuesta, sino es un proceso, Un es un sistema. viaje, un Exacto. Un journey. sistema, Ajá. un Así es. sistema, Así es. ¿no? Entonces, eso te hace predecible lo que viene, ¿no? Uno de mis primeros entrenamientos con Robert fue cómo predecir el futuro, ¿no? Y es con herramientas, Ujú. con un sistema. La mayor parte de personas invierte en un casino, ¿no es cierto? Eh, Puede ser que sea excelente Bitcoin, pero yo cuando le pregunto a una persona que invierte en Bitcoin, ¿no? Y nuevamente las criptomonedas tienen su futuro y bien por ese lado, ¿no? Pero ¿por qué inviertes en Bitcoin? Porque ahora vale 50 y va a costar 100. Claro. Ese no es un argumento, Claro. Es una ganancia de capital ese es que... especulación, Exacto. ¿no? Entonces no hay control. Entonces, a mí lo que me gusta de la educación financiera es que tú tienes 6 tipos de control sobre los ingresos, sobre los gastos, sobre los activos, sobre los pasivos, sobre el equipo de trabajo y tienes seguro por si algo sale mal. Ujú. Por ejemplo, allá en la Florida donde yo invierto, viene el huracán, ¿no? Claro. Y tengo un seguro contra el huracán, ¿no Ujú. es cierto? Y otra cosa bien importante que te iba a preguntar, ya estamos llegando a la parte final, es cómo eliges tu equipo, porque fíjate, hay que decirlo con claridad, esto es para educar a la gente. La mayor parte de personas, de los emprendedores, se rodean de gente mediocre, Ujú. porque sale más barato y al final es muy caro. Ujú. Entonces tú en un equipo tienes el amateur que comete los errores y tienes el pro
que soluciona los errores cometidos por el Por el amateur. amateur, claro. ¿Cómo eliges tu equipo? Mira, yo creo que es importante verlo también desde el lado de arriba, ¿no? Desde un poco la estructura. Yo siempre tengo líderes que tengan características de emprendedor o de colaborador que yo no tenga, ¿no? Entonces, hay 3 tipos de perfiles que yo siempre busco. En este caso, tu equipo debe estar compuesto por un creativo, siempre, ¿no? Un creativo que finalmente vuele con las ideas y también dentro de tu equipo que conecta mucho con el creativo es el analítico, ¿no? El que aterriza al creativo y da un plan a ver cómo se puede Claro. gestionar y si es sostenible. Pero mi pregunta iba más allá. Entiendo Ujú. la estructura, Sí. me encanta. Estructura, tienes cosas claves que me dan mucho gusto, mucha satisfacción. Eh, pero, por ejemplo, cuando vas a elegir al creativo, hay 100. ¿Cómo eliges a Ricardo? ¿Por qué no los otros 99? Ok. Siempre en las entrevistas que yo tengo con los nuevos colaboradores, siempre trato de ver cómo lleva su vida. Para mí eso es muy importante, el estilo de vida que tiene. Ya. No el currículum. No mucho, no mucho. A mí me Claro. interesa porque yo he contratado a personas con muy poca experiencia, pero que tienen un estilo de vida bastante ordenado. Y eso para mí me funciona muchísimo. El hecho de que sea ordenado con sus tiempos, que no me fanfarronee con los tiempos de entrega, que sea una persona honesta, de valores, eso para Que mí me esté importa muchísimo. comprometido. Porque finalmente el tema práctico, el tema del negocio, lo aprende en la cancha. O sea, yo finalmente tengo líderes que son muy buenos educadores, incluyéndome. Entonces, una acción en particular lo puede aprender. Pero lo que yo no, si no le puedo enseñar a un colaborador es cómo lleva su vida. Y ese es un problema, ¿no? Si es una persona que de repente es irresponsable, Eso ya viene de casa. inclusivamente financieramente, Claro. ¿no? Entonces, yo no puedo hacer nada contra eso y no puedo meterme a su casa a educarlo. Eso no puedo. Pero lo que sí puedo es traer una persona que sí ya viene ordenada, ¿no? Que tiene estructuras para llevar su vida y a ellos les puedo enseñar, si así no sepan nada. Entonces, hoy en día, ¿cómo yo estructuro a mi equipo así? Yo analizo muchísimo cómo llevan su vida. Por ejemplo, mis entrevistas no es ya, cuéntame tu última experiencia laboral. No, o sea, es, ¿qué has hecho? O sea, ¿qué haces apenas te levantas? Ah, mira, me levanto 8 o 9 de la mañana. Ya empiezo a dudar. Ok, ¿no? ¿Y qué es lo que más haces? Bueno, a veces tomo desayuno, a veces no. ¿Estás leyendo algún libro? No, la verdad es que no me gusta la lectura. Entonces yo empiezo ya a detectar algunos puntos de un inicio y luego ya al final digo ya, ok, ¿qué herramientas utilizas de gestión o herramientas de publicidad? Sí, utilizo, eso ya es para mí es algo complementario. Entonces, y es precisamente, y me he equivocado mucho también sobre eso, ¿no? Enfocándome primero en las habilidades laborales y no en el historial que tiene como persona, ¿no? Entonces, es un poco como yo manejo las entrevistas que Muy tengo y cómo bien. elijo también mis colaboradores. Muy bien, Renzo. Papá financiero, ¿no? Te felicito por tu Gracias. emprendimiento. Nosotros creemos en la cooperación, no en la competencia. Aquí debajo, para quienes quieran saber más de Renzo, papá financiero, acá están sus redes sociales. Me gusta mucho que te dediques a educar a la gente. Cada quien decide en qué invertir, Ujú. pero uno tiene que tener estructura, educar. Me gustaría que des unas palabras de despedida. Sí, bueno, primero gracias Fernando por el espacio. Creo que lo dije al inicio, o sea, compartimos este propósito y creo que llevar no solo información, sino el conocimiento que hemos adquirido en estos años, tú con mucha más experiencia claramente que yo, creo que es muy valioso. O sea, es muy valioso que las personas empiecen a detectar no solo la gestión de su dinero, sino también qué es lo que quieren llegar en un futuro, o sea, qué es lo que ellos aspiran. Entonces, mencionarles un poco acerca de que las finanzas personales es una gestión que se va desde uno mismo, desde la disciplina, desde el autoconocimiento que puedas tener y que no es algo complejo. Hoy en día, tanto en este canal de Fernando, puede encontrar muchísimas herramientas, conmigo también, mis redes sociales, pero el objetivo es que no pierdan esas ganas de querer seguir aprendiendo, pero sobre todo que pongan a acción lo que están haciendo, que calendaricen todas estas acciones que están ustedes aprendiendo para que finalmente eso les pueda llevar a una libertad, a una plenitud financiera. Muchas gracias por estar acá, Renzo. Eh, Encantadísimo. me gusta mucho
como te digo que eres un educador, ¿no? Y que enseñas aquello que ya lograste. Eso marca una gran distinción y eso fue lo que aprendí con Robert Kiyosaki, a diferenciar un verdadero maestro de uno falso, ¿no? Ujú. Entonces, sobre todo con los vendehumo, Uy, sí. ¿no? Que te prometen la gratificación instantánea Exacto. y todo en la vida cuesta. Si te gustó este episodio, suscríbete a nuestro canal, compártelo con un amigo y si quieres saber más, te podemos entrenar financieramente en realmentor.net o en Fernando González Mentor. Y acá tenemos también la compañía de Renzo, papá financiero. Ambos compartimos una misión en común, que es educar para que el dinero trabaje para ti. Nos vemos en el próximo episodio de Rich Dad Latino. Hasta la próxima.